Hola a todos, estamos aquí en la casa de la cuñada de César Rendueles con el autor que acaba de publicar recientemente Capitalismo Canalla con la editorial Six Barral. La casa en la que estamos situados está oficialmente dentro del barrio de Salamanca, no sé si lo sabías, aunque no tiene nada que ver. El distrito de en el Salamanca, distrito de el barrio es la Salamanca. Guindanera. Claro, claro. Pero cuéntanos un poco, porque este barrio, y quizás a lo mejor también el de Prosperidad, es un lugar un poco de fricción entre los dos Madrides, ¿no? Tan bien representados en la división de los votos, ¿no? Dirigidos a Podemos y al Partido Popular en las últimas elecciones. Cuéntanos también un poco cómo es este barrio, porque tú vives por aquí, vives relativamente cerca, y yo creo que este es un barrio, por lo menos simplemente del paseo que he hecho desde el metro hasta aquí, en el que se ve muy bien esa fricción, esa contradicción y esa diferencia de clase en ocasiones. Sí, esto a veces lo llaman la espalda del distrito de Salamanca, ¿no? Porque es un barrio que efectivamente está conectado con el de Prosperidad, y, es un barrio, sobre todo antiguamente, ahora ya está todo mucho más mezclado, pero un barrio popular de clase trabajadora, pero que linda directamente con lo que son calles y zonas pues, de la burguesía madrileña más tradicional. Y es interesante, hay casas aquí justo detrás de protección oficial, pero una calle más allá pues hay los pisos burgueses, ¿no? 140 metros. En ese sentido yo creo que es un buen reflejo de Madrid, ¿no? Donde muchas veces también a diferencia de Cataluña o del País Vasco, ¿no? La burguesía no ha tenido un proyecto articulado que se refleje urbanamente incluso, ¿no? En ciertas áreas, sino que es una cosa mucho más desarticulada. Y también eso, en los procesos políticos que estamos viviendo, pues son zonas interesantes, donde hay procesos emergentes, ¿no? De participación, aparecen de repente asociaciones de vecinos que no habían existido hasta ahora, acaban de ser las fiestas ahí en el Parque Eva Perón y ha sido muy interesante porque por primera vez ha habido una participación real de la ciudadanía con actividades inimaginables hace muy pocos años. Pero al mismo tiempo ves que son actividades minoritarias todavía, que los migrantes del barrio pues, no participan, ¿no? Que desde luego, aunque aquí ya se nota una diferencia importante respecto al barrio de Salamanca, también hay una diferencia importante respecto pues, a lo que es Ciudad Lineal. Bueno, eso es una zona limítrofe que está cerca de ventas, de la Plaza de Toros, y a mí es un barrio que me siento muy cómodo. El libro este, Capitalismo Canalla, es, como cuentas en el prólogo, un libro que te encargan, pero que tú ya, digamos, tenías idea en algún momento de ponerte manos a la obra a detallar, pues eso, una historia personal del capitalismo a través de la literatura. Y una de las cosas, una de las decisiones que tomas al empezar el libro es no leer más literatura ex profeso para ello, con lo cual hay ciertos lugares que quedan un poco descubiertos, entre ellos todo lo que podría llamarse la literatura proletaria, que no sé si es que no la has leído o que no la consideras relevante por algún motivo, como puede ser, por ejemplo, cosas del estilo Germinal, Sí. o los libros de Updike, por ejemplo, pero también dejas de lado lo que podríamos llamar la literatura utópica del emprendedor, Sí. como podría ser La rebelión del Atlas, cosas por el estilo. Y también es curioso que de la literatura utópica y distópica acerca del capitalismo y de la organización social mencionas la utopía de Tomás Moro, pero para una cuestión histórica, ¿no? Sí. Como es la situación de la expropiación y de los enclosures en el siglo XVI. ¿Crees que este tipo de literatura, que a lo mejor que está a caballo entre la utopía y la distopía, no es precisamente útil para comprender la situación del capitalismo real? Sí, yo creo que es muy útil. Yo, digamos que el encargo original, que yo luego transfiguré completamente, era algo realmente mucho más interesante, que yo espero que alguien escriba en algún momento, ¿no? Que era una historia literaria del capitalismo, ¿no? Que realmente lo que pasa es que yo no estoy capacitado para hacer algo así. Yo creo que es un proyecto muy bonito, que sería pues, ¿no? Ver exactamente cuáles son las obras que de alguna forma, no sé si la palabra reflejar, ¿no? Pero que bueno, de alguna forma permiten o expresan, ¿no? El momento histórico, la relación con los distintos públicos. Y eso sería un trabajo sistemático que debería hacer alguien experto en teoría literaria y en historia. Pero es algo muchísimo más modesto, ¿no? O sea, a partir de un esquema histórico bastante tradicional, de unos pocos momentos que yo considero importantes de la historia del capitalismo, muy caricaturescos por otra parte, ¿no? Es una cosa muchísimo más compleja de lo que yo he hecho ahí, pero bueno, que como caricatura a lo mejor funciona, pues he escogido algunas lecturas que por un motivo u otro a mí me resultaban
interesantes o por las que me había sentido interpelado. No desprecio la literatura, eso es lo primero por lo que toca la falta de sistematicidad. Hay auténticos huecos que algunos incluso soy capaz de detectarlos. Pero además es que yo la verdad es que nunca me ha gustado mucho. He leído, por supuesto, Germinal y obras clásicas, ¿no?, de la literatura proletaria, pero nunca me ha acabado de gustar demasiado, ¿no? No creo que la literatura cumpla muy bien esa función de reflejar la realidad o de denunciarla, ¿no? Yo creo que la literatura sirve para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Cómo entendemos nosotros el mundo. Somos puertas de acceso a la subjetividad antes que espejos, ¿no? En ese sentido me siento cada vez más reconocido, ¿no? Con una tradición a lo mejor más romántica, ¿no?, de raíces más románticas, que con esa otra tradición más realista. Pero insisto, o sea, yo es que creo que la idea que me propuso la editora originalmente, que era una historia literaria del capitalismo, debería hacerse, ¿no? Lo que yo creo que la debería hacer Terry Eagleton, no yo. O sea, a ver que sea capaz de hacerlo. La tesis, por así decir, principal del libro, que da título al mismo, se podría decir que está un poco en contra de la idea del comercio dulce, ¿no? Que está sistematizada en el libro famoso de Hirschman, de las pasiones y de los intereses, donde se habla precisamente de todo el elogio del armonicismo competitivo del siglo XVIII, y tú lo que haces es retrotraerte, por así decir, un poco siguiendo una estrategia muy similar a la de Adorno y Horkheimer, la dialéctica de la Ilustración, que ellos veían al emprendedor capitalista ya en la figura de Ulises, y tú te remontas no hasta la idea de la Odisea, que de hecho mencionas como uno de tus libros preferidos, pero que sin embargo dejas al margen, pero sí a la Anábasis de Jenofonte como un modelo de hooliganismo emprendedor en el que pues hay una banda de hoplitas que van vagando por Asia Menor, y en aquellas ciudades que no quieren acceder al libre comercio con ellos serán saqueadas, ¿no? Entonces la dicotomía saqueo o libre comercio, que luego rastreas hasta el caso, por ejemplo, de Pinochet y los modelos actuales de intervencionismo capitalista o pro emprendizaje y libre mercado. Podría leerse un poco al revés, porque claro, esta tesis, ¿no?, de que el capitalismo sea un capitalismo canalla promovido marginalmente por gente desarraigada, también podría entenderse a la inversa como que desde tiempos inmemoriales existe algún tipo de intercambio, si no propiamente capitalista y reglado, en el cual, que también está presente en la literatura de Homero, ¿no?, el caso famoso de los héroes que se intercambian la armadura en mitad del combate, o el caso del incivilizado Polifemo, ¿no?, que no quiere acceder al intercambio de bienes con el que llega, y que precisamente, sería tomado como una especie de elemento de civilización entre comunidades separadas físicamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero es más, es algo que está presente, ¿no?, en todos los socialistas primitivos, ¿no?, del principio del siglo XIX, en muchos escritos de Marx, ¿no?, atribuye al comercio un papel civilizador, y yo creo que hay una parte de verdad, ¿no?, en la tesis del dulce comercio. Yo creo que todas las sociedades que conocemos han comerciado, y yo creo que además que es algo sobre lo que la izquierda tiene que reflexionar, no temer al mercado, no temer al comercio, en sí mismo no tiene nada de malo, ¿no? Pero lo que sí es interesante, yo creo, es pensar el cuánto de ese comercio, establecer un marco institucional que nos podamos plantear límites al comercio, porque el problema del mercado, como de cualquier competición, es que es muy expansiva, ¿no? Les pasa mucho a los niños cuando están jugando que no pueden parar, ¿no? O sea, que empiezan a competir y no saben parar, ¿no? Y acaban al final dándose de hostias por una tontería de jugar a las chapas. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Que el mercado es una realidad muy expansiva, y necesitamos tener un marco institucional en el que digamos, bueno, hasta aquí, ya se acabó el juego, ¿no? Que es lo que hacemos en los estadios, ¿no? O sea, no seguimos compitiendo, ¿no? Hay una regla, jugamos, termina el partido y, bueno, pues si las cosas han ido bien, nos vamos a tomar unas cañas juntos, ¿no? Pues, pero el comercio en el mercado, tal y como lo conocemos ahora, que no es exactamente un mercado, sino es un sistema mercantil, como decía Polanyi, eso no pasa, claro, nunca se termina el partido, estamos constantemente, ¿no? Y yo creo que uno de los errores de la tradición socialista fue justamente pensar que la única alternativa a eso era negar la mayor, ¿no? Negar que hubiera intercambio comercial en absoluto, que hubiera competición en absoluto. Yo creo que hay distintos tipos de competición, hay distintos tipos de cooperación, distintos tipos de conducta altruista, y lo que tenemos que pensar en detalle es la estructura institucional en que se desarrolla cada actividad y para qué sirve, ¿no? Y
Pero eso, digamos que eso es lo que les da pavor, digamos, a los defensores del libre mercado, mucho más que las hipótesis socialistas centralizadoras y tal, que se sienten perfectamente cómodos con eso, saben ubicarlo, ¿no? Como el enemigo. En cambio, la idea de deliberar y de poner ciertos límites de todo tipo, ¿no? A esa realidad competitiva les da auténtico pavor, ¿no? Yo creo. En el segundo capítulo, donde tratas precisamente del... Sí, el primero trataba del origen del emprendedor como un canalla, en el segundo tratas el origen de la fuerza de trabajo como un vagabundo, como un desarraigado que acaba de ser expropiado en la famosa expropiación originaria tratado por Marx y luego revisada historiográficamente por Polanyi. Mencionas esto de... Bueno, hay una frase, un membrete que va cerrando cada apartado del capítulo, ¿no? Que es los vivos y los muertos. Esto implícitamente no lo mencionas, pero la idea de Walter Benjamin, ¿no? De que las luchas del presente de alguna forma redimen a las del pasado, está ahí implícita. Y aunque, como bien has dicho, es una caricatura del capitalismo y no se te puede atribuir, digamos, todos los... no se te puede atribuir como dogma de fe, por así decir, todas las frases que aparecen en el libro, como ha hecho, por ejemplo, Carlos Rodríguez Brown en una entrevista, en una reseña ciertamente cómica, ¿no? Por lo verídico que te toma al pie de la letra. Sí que me gustaría que me comentaras un poco tu visión acerca del concepto de progreso, ¿no? Que está criticado en esa idea de Walter Benjamin y que de alguna forma está también puesta ante el juicio por este capítulo, en la medida en que ciertamente hay una expropiación originaria, incluso en términos liberales, atendiendo a la definición liberal, por ejemplo, de Locke de propiedad, se puede decir que el capitalismo, la serie del capitalismo se basa sobre una expropiación originaria de la propiedad privada, aunque es formal que sea comunal de esos campesinos, pero de alguna forma, algo que se suele comentar o que está siempre presente en la historiografía liberal contemporánea, incluso de nivel más de divulgativo, es la idea de que los pobres de las sociedades del primer mundo, a pesar de tener una mayor desigualdad respecto de los ricos, viven en una calidad de vida mejor que los pobres de hace, digamos, 300 años, 400 años, ¿no? Bueno, respecto a eso, en primer lugar, ¿no? Esas comparaciones siempre son muy complicadas de hacer, ¿no? O sea, últimamente se ha vuelto a hablar mucho de Kuznets, ¿no? El famoso economista, el de la curva de Kuznets, ¿no? Que decía que había una tendencia endógena de las sociedades industriales, precisamente a reducir la desigualdad y mejorar la situación de los que está. Lo que se ha visto es que eso no era una tendencia endógena de las sociedades industriales, eso era el resultado de la lucha de clases, ¿no? O sea, que realmente lo que pasó fue que las clases trabajadoras, a través de la acción política, consiguieron reducir esa desigualdad y mejorar su situación material. Por otro lado, ese tipo de comparaciones son difíciles de hacer. ¿Qué comparas, no? La situación de los trabajadores suecos o la situación de la población, no sé, de Nigeria o de dónde, ¿no? ¿Por qué no tomar como sistema el capitalismo mundial, ¿no? Hay al menos 1.000 millones de personas en el mundo que viven una situación aterradora. Yo no me atrevería a decir que viven mejor que hace 200 años, ¿no? En las megaurbes, ¿no? De 10 millones de habitantes donde no hay alcantarillado. O sea, ¿viven mejor que hace 200 años? Yo no lo tengo muy claro. Y no sé ni siquiera cómo se podría comparar algo así, ¿no? Eso para empezar. Porque, ¿cuál es el elemento de comparación? Entonces yo creo que ahí son comparaciones complicadas. Yo realmente no me atrevería a pronunciarme ni en un sentido ni en otro. De todas formas, creo que además la pregunta es equivocada, ¿no? O sea, yo creo que siempre, yo creo que de alguna forma la tradición socialista siempre ha sido muy elogiosa del capitalismo, lo que pasa es que no se entiende el elogio, ¿no? Yo creo que lo que dice la tradición socialista no es que no pregunta por qué el capitalismo deja tan mal a la gente, sino porque no nos hace estar mucho mejor. ¿Por qué no nos hace estar mucho mejor? Porque es material, social y culturalmente posible. Esa es la pregunta. No si podríamos estar peor en otros sistemas. Pues claro que podríamos estar mucho peor, ¿no? Bajo un régimen islámico medieval, ¿no? Y pues claro que podemos estar peor. La pregunta es, ¿por qué no estamos mejor? ¿Por qué no estamos mejor cuando es posible? Y es más, sabemos que es posible porque el capitalismo es un sistema, insisto, complejo. No se vive igual en unos países que en otros, se vive de forma muy diferente, política, social y culturalmente, ¿no? Así que también dentro del capitalismo podemos elegir unos modelos u otros, incluso dentro del propio capitalismo, y eso nos hace pensar que también hay realidades extracapitalistas a las que podemos aspirar, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta. Dicho esto, yo la verdad es que el antiprogresismo, ese benjaminiano radical, también a veces me parece que hay que cuestionárselo un poco, ¿no? Porque está siempre al borde del nihilismo, ¿no? Claro. O sea, es que hay un paso de decir, bueno, sí, vale, entonces esto, las apuestas políticas emancipatorias son como un estilo de vida, o sea, son, ¿no? Como un deporte que me gusta o un estilo pictórico que
da igual todo, o sea, porque... Y a mí es algo que me preocupa, ¿no? ¿Qué nivel de teleología necesitamos, ¿no? Sin caer en la metafísica para que poder distinguir, ¿no? Entre unos proyectos y otros, sin que no quede todo arruinado en la homogeneidad más absoluta, ¿no? Y es un asunto que también, de nuevo, yo creo que la izquierda, sobre todo la izquierda más postmoderna, pues ha sabido negociar no siempre muy bien, ¿no? Y últimamente le doy muchas vueltas justamente a la renuncia a la idea de naturaleza humana, ¿no? Que yo creo que ha sido en ese sentido muy perniciosa. Yo creo que hemos regalado a la derecha el concepto de naturaleza humana, que nos lo ha devuelto completamente distorsionado, ¿no? Como un horror de egoísmo, violencia, ¿no? Y yo creo que, como hizo Polanyi y otros autores así más bien marginales, ¿no? De la tradición emancipatoria, tal vez ese sí sea, ¿no? Una buena base desde la que pensar una teleología no metafísica, ¿no? Ciertos límites relacionados con nuestra constitución como seres humanos, como animales dependientes que establecen algunas pautas, no como un destino, sino como un origen, ¿verdad?, a las que atenernos. Y bueno, es algo, le doy vueltas a veces, es complicado, ¿no? Hay muchas adherencias heredadas, pero que yo creo que es importante también. Uno de los capítulos para mí más interesantes y fascinantes también por la interpretación que haces del texto y en esta, como tú bien dices, tradición romántico, alegórica, simbólica, es el capítulo que dedicas básicamente al relato de Henry von Kleist, ¿no? Y donde te calificas a ti y a tu primogénito como kantianos, ¿no? Como personas que creen en la acción por el deber, por modo del deber. Sin embargo, haces algo en el libro que es violar básicamente la máxima que está al comienzo de la crítica de la razón pura, ¿no? Esta idea del libro de Bacon de novi ipsimus filemus, ¿no? No solamente no callas sobre ti mismo, sino que cuentas anécdotas sobre las que de hecho te han, como he podido ver en algunas entrevistas, te han fusilado permanentemente, ¿no? La anécdota de estando en León entrevistando a ¿quién era? La moneda. Decides acercarte a un prostíbulo para preguntar por dónde se vende heroína en la zona. La anécdota que a mí me parece que no he terminado de comprender, en la que tú y una panda de amigos con unos 16 años vais a reventar un acto del PSOE y los seguratas os encierran, bueno, os pillan y os encierran en una sala, y cuando están a punto de inflaros a hostia llega el manager del asunto y dice no, Charles, que no les peguéis, que están las cámaras. Y es curioso porque, claro, en esa anécdota y muchas otras, incluso permanentemente a lo largo del libro, se habla de la idea de democracia como algo muy sugestivo, incluso como algo que se ha extraído, digamos, de tus experiencias concretas, ¿no? Pero lo que uno esperaría al final del libro, de alguna forma, es pues un capítulo dedicado al proceso de la literatura sobre la democracia, ¿no? O incluso un análisis filosófico de los problemas de la democracia, el problema del ignorante racional, el problema del teorema de Arrow, de la imposibilidad de la acción, digamos, mayoritaria, no impositiva. Entonces, ¿tienes pensado en algún momento, digamos, abordar esos problemas de la democracia? Sí. ¿Cómo entiendes tu democracia? ¿Por qué extraes también, por ejemplo, del caso ese concreto del PSOE, la idea de que la democracia es algo más que votar cada 4 años, etcétera? Bueno, es algo también muy personal. Digamos que para mi generación, ¿no? Ha habido un reencuentro, o un encuentro, no sé, un reencuentro, sino un encuentro con la idea de democracia, ¿no? Ha habido un aprendizaje de la potencia política de ese concepto. ¿Sabes? Yo, para mí, hace 15, 20 años, pues, no era un concepto políticamente potente, ¿no? Que formaba parte de la política oficial, ¿no? Era algo que se mencionaba en los consejos de ministros, ¿no? La unidad de los demócratas, ¿no? Era algo que se mencionaba pues, cuando había un atentado de ETA y que formaba pues, como parte de los elementos más hegemónicos, ¿no? De cohesión nacional, y que desde el punto de vista de la política antagonista pues era muy poco interesante y muy poco utilizado. Y de hecho yo recuerdo cuando Paco Fernández Buey publicó Marxinismos, ¿no? Que reivindicaba el marxismo como una estrategia de democracia radical, la gente le miraba como si se hubiese vuelto loco, ¿no? Paco auto-hippie y tal, de qué demonio está hablando. Y a mí eso es muy sorprendente desde el punto de vista actual, ¿no? Y ahí ha habido un proceso de aprendizaje que yo atribuyo a Latinoamérica, o sea, fue en Latinoamérica donde se dio el paso, además justamente en Latinoamérica, ¿no? Donde había habido una vivencia muy intensa de la lucha armada, un fracaso radical de la lucha armada, de las estrategias de vanguardias izquierdistas, y de repente se empieza a dar el paso hacia otra cosa. Y es un recorrido muy largo, y con muchos claroscuros que empiezan con los zapatistas, que luego tiene un recorrido pues,
por toda la región muy complejo, pero que hay un aprendizaje de que la democracia, la idea de democracia, el concepto de democracia tiene una potencia inmensa, ¿no? Y es algo que de repente en Venezuela estalla y que supone un aprendizaje, yo creo que para mi generación, inmenso. Entonces, yo es un poco lo que quería reflejar, ¿no? Que hay un reencuentro, un encuentro de algo que habíamos dado por sobreentendido y que es muy importante y que yo creo que hoy está siendo muy importante en la política contemporánea. Dicho esto, tienes toda la razón. O sea, yo creo que nos falta justamente pensar cuáles son los límites de la democracia. Los límites en sentido negativo y positivo, ¿no? O sea, no solo allí donde no es posible la democracia, sino cómo es posible la democracia. Sobre todo a mí últimamente me preocupa mucho plantear reflexiones más acabadas, más precisas sobre el entramado institucional, sobre el pensamiento institucional. Claro. ¿No? Pues, ¿qué entramado institucional necesitamos para que la democracia no sea solo una especie de fogonazo, ¿no? De salir a las plazas, a la calle, sino que se imbrique, ¿no? En nuestra vida, en la vida cotidiana, que no requiera pues, una especie de heroicidad permanente, ¿no? Y es algo a lo que le doy muchas vueltas, pero tienes toda la razón. Yo creo que la tarea pendiente, ¿no? Que la izquierda no ha desarrollado. Fíjate, por ejemplo, que no lo ha hecho respecto a las instituciones europeas, y es una lacra terrible, ¿no? Yo recuerdo Varoufakis contaba una anécdota que es graciosa, pero también es aterradora de lo idiotas que hemos sido, ¿no? Cuando en el Consejo Europeo le expulsaron, entonces él dijo, bueno, entonces ustedes ya no podrán tomar decisiones porque aquí las decisiones se toman por unanimidad. Y le contestaron, no, el Consejo Europeo es una reunión informal, no tiene ningún reglamento. Y claro, y es verdad, es una institución informal que no tiene ningún reglamento. Esa es la institución que está tomando decisiones sobre nuestras vidas, sobre Europa. Una institución informal que es una reunión de amigos que podría celebrarse en un bar, desde el punto de vista legal. ¿Por qué no hemos dado ninguna importancia a eso? ¿No? ¿Por qué hemos pasado como si eso fuera, ¿no? Un tema menor, propio de leguleyos, ¿no? Yo creo que esa es algo que tenemos que repensar urgentemente, ¿no? El capítulo más canónico en cuanto a la bibliografía comentada, ¿no? Que es el dedicado al siglo XIX y al problema de la división del trabajo y la alineación bajo el capitalismo, en el que veladamente, bueno, continúas, por así decir, la polémica que ya tuviste con Escotado, ¿no? En relación a partir del libro suyo, el segundo tomo de Los enemigos del comercio, continuado a través del intercambio epistolar en el Estado mental, donde llegamos a la conclusión de que estabas de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿no? Básicamente, a pesar de las concesiones que tú le hacías, él seguía insistiendo en subrayarte cada frase que le parecía políticamente incorrecta desde el punto de vista liberal, y ahí señalas en el libro, vuelves a subrayar que el esclavismo no solamente va decayendo conforme va avanzando el capitalismo, sino que es el capitalismo, digamos, el que promueve a gran escala contra la idea de que el esclavismo sea ineficiente, de ser un esquema neoclásico económico, porque no tiene un esquema de incentivos para mejorar, todo lo contrario, ¿no? Digamos, la acumulación de capital primigenio en muchos países se realizó mediante un trabajo poco incentivado para hacer nada más que recoger el algodón o cavar la tierra, ¿no? También algo muy interesante que señalas es la cuestión de la alineación, en qué medida, y recuperas algo, como tú bien enseñas en el libro, un poco escorado, considerado como un hipismo dentro de la tradición marxista, que es la idea del hombre reconciliado, que es pescador por la mañana, escritor por la tarde y doctor en filosofía o en derecho por la noche, ¿no? Señalando la rareza que supone el concepto de especialización y de división del trabajo a gran escala, como el que tenemos a día de hoy, donde una persona realmente es un sabio idiota, ¿no? Una persona que tan solo se dedica a una cosa y que esa es su especialidad. De nuevo, pues a lo mejor dos preguntas. Una sobre también tu valoración de las ventajas que supone la especialización y la división del trabajo, también la aparición del concepto a lo mejor de proyecto profesional personal, ¿no? En el que sí que es cierto que hay quizás una vida capada en términos de capacidades, porque uno tan solo se limita a un objetivo, pero el hecho de que tú no seas como otro cualquiera que hace todo al mismo tiempo también da un cierto sentido teleológico a tu vida. Y por otro lado, por así decir, el potencial epistemológico que supone la condición del alienado, ¿no? Porque hay un pasaje que tú citas como si fuera una completa aberración, en el que un hombre acaba de pegarle un tiro a una chica porque estaba muy deprimida, ¿no? Y él explica, cuando la policía le pregunta por qué lo hizo, él dice, bueno, ¿acaso no se disparan a los caballos, ¿no? Aquí tú lo ves como una especie de una equiparación terrorífica, pero sin embargo podría haber un potencial, digamos, podría haber un descubrimiento, una caída del caballo, nunca mejor dicho en ese caso concreto. Así que me gustaría preguntarte, porque implícitamente está ahí, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre
cuestiones, por ejemplo, sobre las que no te suelo pronunciar, ¿no? Como el tema de los derechos animales, el veganismo, etcétera, etcétera, que curiosamente suelen formar parte del pack entre cultural y moral que asumen las clases medias alienadas, que aceptan como proyecto político de baja intensidad precisamente, ¿no? Pues un modelo consumista trendy, pero que sin embargo tiene su repercusión de alguna forma, ¿no? Bueno, son dos cuestiones muy diferentes, ¿no? Respecto a la primera, o sea, yo no soy ningún romántico primitivista, no tengo ningún interés en una cabaña, ¿no? A Walden a hacer de todo y nada parecido, estoy muy contento con mi vida como profesor universitario, pero de nuevo yo creo que muchas veces esas acusaciones caricaturescas, ¿no? de quienes defienden o defendemos propuestas de vivir vidas un poco menos dañadas, un poco menos alienadas, son muy injustas, ¿no? Porque ya disponemos, ¿no? de herramientas para eso, no se trata de inventar nada completamente diferente a lo que ya tenemos, ¿no? Yo recuerdo algo que me ha comentado mucha gente que vive en países nórdicos, es que allí es relativamente habitual, en momentos avanzados incluso de la vida, cambiar de profesión, ¿no? Cambiar de especialidad, ¿no? Yo recuerdo un jefe de un departamento, de un hospital muy importante, que me contaba un amigo que había decidido cambiar de especialidad y había vuelto a la facultad y se había dedicado a la química. Ese tipo de cosas son bastante habituales, ¿no? La idea también, pues, de diseñar, de pensar, ¿no? la carrera profesional de uno en su relación con la vida fuera del ámbito laboral, ¿no? Difuminar un poco también esa distancia, ¿no? Entre el espacio autoritario del trabajo y el espacio de las organizaciones primarias de la familia. Yo creo que eso ya lo conocemos, ¿no? Ya lo conocemos, y la manera de dulcificar eso es justamente disponer de generar sociedades más igualitarias, donde el mercado de trabajo tenga una menor centralidad, ¿no? En las instituciones del estado de bienestar, donde efectivamente se produzca una desmercantilización parcial del trabajo. Yo no creo tampoco del mercado de trabajo, que el trabajo deba estar completamente desmercantilizado, creo que tiene que estar menos mercantilizado. En eso consistió el keynesianismo, de hecho, ¿no? Una medida muy importante. Entonces, yo lo que rechazo es que cuando... O sea, esa idea, ¿no? de que el planteamiento de Marx, ¿no? De leñador, profesor, poeta, sea utópico y un delirio. Yo creo que refleja en buena medida las conquistas que se han realizado a lo largo del siglo XX en el ámbito de la democratización de los centros del espacio de trabajo. O sea, yo creo que eso es un buen reflejo de lo que de hecho ya somos y a lo que deberíamos tender, ¿no? A una reconsideración, por ejemplo, del trabajo de cuidados, ¿no? No como un espacio meramente alienante o como una carga o como algo que hay que eliminar, sino también como un lugar en parte de realización, no siempre, ni siquiera a menudo, pero a veces sí. Bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que yo lo planteo más bien como una cuestión de realismo, no de utopismo, de retroceso al pasado. Y en cambio lo que sí creo que es completamente utópico es pensar que el precariado infernal en el que vivimos, ahí sí que vamos a tener una especie de emancipación laboral a través de la fragmentación de las carreras laborales, ¿no? No, puede ser muchas cosas, ¿no? Puedes pasar de un empleo a otro y tener 1000 vidas, ¿no? Y luego sí, en internet también las completas, pero eso sí que es un delirio, ¿no? Un delirio utópico. Eso sí que es absurdo completamente. Eso sí que es la peor imagen utópica, la peor caricatura, ¿no? De esa cosa que decía Marx, ¿no? Sí, en mi vida trabajo en un McDonald's, pero por las noches, ¿no? Como el anuncio aquel de PlayStation, ¿no? Pues, dirijo ejércitos, ¿verdad? Jugando en la Play. Eso sí que es una caricatura, yo creo, de Marx. Y en segundo lugar, la segunda cuestión que planteas, que es muy interesante y que en los últimos tiempos efectivamente me preocupa mucho, ¿no? Y me preocupa justamente en relación a lo que planteaba antes, ¿no? Yo creo que al menos para mí, ¿no? Las defensas de los derechos de los animales y en general, ¿no? La reconceptualización, ¿no? del animal humano, ¿no? Como, pues, qué somos, cómo somos, qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista moral. Las más interesantes para mí son aquellas que han incidido justamente en aspectos naturalistas, ¿no? Que habían quedado un poco obliterados en la tradición ética, pues, más convencional, ¿no? Clásicos, ¿no? Singer, pero también autores a lo mejor un poco más marginales como son Tomasello, ¿no? Bueno, yo creo que hay una reflexión también por parte de primatólogos, ¿no? Muy interesante, que McIntyre, ¿no? Tiene textos preciosos, ¿no? Que no forman parte tal vez, ¿no? De la tradición animalista o defensa de los derechos animales más clásicas, pero que ha abierto una vía para que gente que a lo mejor no participábamos de esas
de esas tradiciones políticas a través de la filosofía moral o de las reflexiones filosóficas, ¿no? Pues nos habíamos replanteado cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, para mí el proyecto Gran Simio fue muy interesante, ¿no? Yo llegué ahí a través de justamente de cuestiones relacionadas con la ética, concretamente eso de McIntyre, y para mí ha sido un enorme descubrimiento, ¿no? Que ha alterado no solo mi visión, ¿no? De la relación con el resto de animales o con determinadas prácticas, ¿no? Que forman parte del mundo productivo contemporáneo, sino al revés, ¿no? También de la ética humana, de la relación, por ejemplo, con los discapacitados, los derechos de los discapacitados, un poco la crítica también de la idea de autonomía, ¿no? Como idea regulador de toda ética racional, la relación también con los niños, con personas dependientes. Me ha hecho cambiar también mi visión, por ejemplo, del trabajo social. Yo doy clase de trabajo social y ahora lo veo de una manera completamente diferente. Así que yo creo que hay... Y además yo creo que es un elemento esencial de la filosofía contemporánea, ¿no? Donde convergen preocupaciones que tienen que ver efectivamente con la defensa de los derechos de los animales, pero que tienen un potencial explosivo enorme, ¿no? Y yo no me atrevo a pronunciarme porque lo estoy explorando. Es un tema que lo estoy explorando y sobre el que espero tener algo que decir, pero de momento ya te digo, lo estoy conociendo. Sí, si uno pudiera o debiera sintetizar, digamos, los últimos capítulos del libro donde aparece la propuesta así fuerte, normativa en relación con el tema de los cuidados más interesante, sería una frase que tienes, que de hecho escribes tú, que era algo así como la propuesta de cuidarnos sin someternos, ¿no? De recuperar, digamos, el potencial precisamente de trabajo interdependiente y de recuperación de los lazos afectivos y personales sin caer en los viejos esquemas de dominación. De hecho, hay un párrafo que yo creo que es el párrafo más logrado desde un punto de vista estilístico, en el que dentro de las paradojas o de las contradicciones del estado de bienestar justo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, por cierto, con un pasaje maravilloso donde te cargas a Kerouac, ¿no? Diciendo que Kerouac es una basura casi militarista, ¿no? Para que en el momento en que llegan a un desfile militar y lo miran con algo de muy interesante, ¿no? Situar a Kerouac como una figura, digamos, post Segunda Guerra Mundial y todo lo que supone el contrato social de esa época. Una de las cosas que señalas, como digo, en el párrafo estilísticamente más bello, es la idea del silencio acerca del sexo, ¿no? Hay un párrafo que a lo mejor luego te hago leer ante la cámara si te la dejas, porque es muy sistemático en relación con un cuento en el que una persona tiene capacidad de acceder a los pensamientos de otros, ¿no? Coméntanos un poco también, esto surge un poco también de las entrevistas que te fueron haciendo en relación con sociofobia, inevitablemente, ¿no? Porque de hecho se puede decir que como eres una persona que no sabes decir que no, que estás entregado permanentemente a dar entrevistas, estás condenado a ello. De hecho, del otro libro hiciste como 12 presentaciones y de este te auguro casi el doble, ¿no? ¿Cuál crees que es el tema que ahora te están picando las entrevistas, que crees que en un futuro podrás desarrollar? Porque claro, hay cosas como, por ejemplo, yo recuerdo la entrevista que tuvimos con motivo de sociofobia, sí. La titulé a partir de una cosa que luego recuperas en este libro, que es la invitación que le haces a Fausto de que se compre un perro y aprenda a cuidarlo y a estimarlo en lugar de buscar constantemente experiencias atractivas. No, es verdad, yo casi nunca digo que no, si me lo puedo permitir, ¿no? Por dos motivos, no, que me parece una grosería, o sea, pero el segundo es que me ayuda a pensar, ¿no? Yo de verdad, a veces me dicen, no, estarás harto de hacer entrevistas, y bueno, sí, es cansado, presentaciones, pero realmente es que yo pienso mucho así, porque me señalan cosas que son, sobre todo cuando son críticas, ¿no? Se señalan puntos débiles que me ayudan mucho a pensar, ¿no? Y luego las pongo por escrito y avanzo y me ayuda muchísimo, la verdad, ¿no? Es una oportunidad, ya sabes que la gente que venimos de filosofía muchas veces es muy aterrador, ¿no? El silencio que le rodea a uno, y esta experiencia la tuve durante décadas, ¿no? Que escribía papers que me esforzaba meses, y luego es que no los leía nadie, pero absolutamente nadie. Ibas a un congreso y hablas delante de 3 personas, entonces esta posibilidad, ¿no? De hablar, discutir, ¿no? De ver las debilidades, lo que uno ha planteado y obligarse a desarrollarlo, pues es extraordinario, ¿no? Y me siento muy agradecido, y por eso me cuesta decir que no también, porque me parece una ingratitud. Sí, yo creo que de las cosas que están saliendo ahora, justamente una es la que tú has señalado, ¿no? Es decir, esto, bueno, sí, democracia, pero democracia ¿hasta dónde? Porque hasta dónde y sobre todo cómo esta democracia cómo, porque tiene mucho que ver con el momento político actual, ¿no? Donde
bueno, se han quebrantado algunos tabús, ¿no?, de la izquierda antagonista, como el acceso a las instituciones, con todos los claroscuros que eso conlleva, y yo creo que estamos en un momento en que tenemos que pensar eso, ¿no? O sea, cómo, a través de, como muchos planos, ¿no? ¿Qué tiene que decir la Unión Europea, ¿no?, respecto a nuestras situaciones políticas? Queremos pensar en una Unión Europea, pero también a nivel interno, ¿no?, qué tipo de institucionalidad queremos desarrollar, qué implicaciones tiene la democracia, ¿no?, para nuestra vida personal, para el ámbito del trabajo, a través de qué herramientas intervenimos en un entorno muy precarizado. Yo creo que es un poco detalle del cómo es lo que más, a lo mejor no lo que más me preguntan, pero lo que más me interesa de lo que me preguntan, ¿no? Porque es un desafío muy grande que creo que está muy ausente en la tradición de izquierda. Claro, sobre todo tomar como punto de referencia político emancipatorio la propia Constitución de los Estados. Claro. Que lo comentas en el propio carácter informal que tienen las reuniones del Consejo Europeo, pero también con todo el problema que ha habido recientemente acerca de los refugiados sirios, en el que cada Estado tiene jurisdicción, digamos, relativamente absoluta sobre su territorio y toma decisiones completamente disparatadas, a pesar de que sea simplemente, como en el caso de Hungría, un camino de paso para llegar hasta Alemania, ¿no? Claro, y es muy curioso, lo hablaba, estuve en Alemania hace un par de semanas, ¿no? y lo hablaba con un amigo que es desastroso para la tradición más radical, que al final los únicos que tienen respuestas son los keynesianos, porque son los únicos que se han dedicado efectivamente a pensar eso, ¿no? O sea, cómo es una desmercantilización del trabajo, cómo son unas instituciones democráticas, y entonces es terrible, porque los únicos que han pensado algo medianamente, ¿no?, transformador y tal, y son ellos, y es muy vergonzoso para quienes no nos sentimos exactamente identificados con esa tradición, porque siempre tienen ellos mucha más razón, porque al menos han pensado algo, ¿no? Y no, yo creo que eso es algo a lo que me gustaría dedicarme. No sé si tengo la capacidad para hacerlo, francamente, ¿no? Son temas de una gran complejidad, que también es algo que he aprendido, ¿no?, a reconocer las limitaciones de uno mismo, pero que sí me interesa mucho, y que en las entrevistas que me están haciendo pues está saliendo bien. Claro, un tema que inevitablemente también debe estar saliendo muchísimo es toda la cuestión de la pedagogía. En última instancia, este libro recuerda a leer con niños de Alba Rico, ¿no? O sea, inevitablemente está ahí esa referencia. Y tú recientemente acabas de publicar en Encrucijadas un texto sobre la cuestión de la pedagogía y de los modelos educativos. ¿Cuál es exactamente la posición de, por ejemplo, Podemos, a lo mejor como referente político así más fuerte de la izquierda emancipatoria, sobre este punto en concreto? Porque tú has participado en debates sobre la cuestión cultural, donde precisamente señalas la analogía entre deporte, cultura, pero también formación, ¿no? Y sin embargo, parece que los debates han estado más candentes en el aspecto, digamos, de la cultura, salvo donde curiosamente el bipartidismo no ha existido en el caso español, porque el modelo cultural del pelotazo del PSOE fue heredado igualmente por el Partido Popular, y se puede decir que de hecho por eso el texto de Sánchez Ferlosio sigue siendo permanentemente actualizable, ¿no? La cultura es invento del gobierno, y sin embargo sobre la cuestión pedagógica es donde políticamente es necesario un consenso y un debate democrático amplio, ¿no? Pero no parece que tampoco se esté dando lugar. Pues mira, tengo pendiente, ahí sí, ¿no? Tengo algo pensado y tengo una opinión, lo que es una opinión tan antipática que necesito escribirla, ¿no?, para tratar de matizarla, ¿no? Porque yo creo que hay un debate pendiente extremadamente desagradable en el ámbito educativo, pero que es urgente tener, ¿no? Entonces, ¿por qué no se está teniendo ese debate y por qué desde la izquierda no se plantea ese debate? Bueno, pues porque el elemento esencial de ese debate da un poco de vértigo. O sea, el gran problema de la educación en España es la dualidad del sistema educativo español y la privatización encubierta del sistema educativo español. Me refiero al sistema de colegios concertados. Ese es, yo creo, para mí, el eje de los problemas brutales efectivamente tenemos un sistema dual, ¿no? Por eso los informes de PISA son tan engañosos, ¿no? Porque si no haces una diferenciación entre los resultados en esos sistemas, no te enteras de nada, ¿no? Porque lo mezcla todo y es que da todo igual. Realmente las clases medias no han podido esquivar, ¿no?, los gravísimos problemas de la educación en España, en buena medida, no totalmente, pero sin buena medida, a través, pues eso, de un esquema básicamente segregado, donde disfrutan de unas ventajas que al resto de la población se le niegan, y eso es un porcentaje muy amplio de la población española, ¿no? Y eso
no se ha querido debatir sobre eso. Y no se ha querido debatir por una cuestión, yo creo, muy vivencial, ¿no? Que es que, es triste decirlo, pero una parte importante de la izquierda ha estudiado en colegios concertados y lleva a sus hijos a colegios concertados. Esto no es una crítica personal. Mis hijos van a colegios públicos, pero no sé dónde acabarán. Yo soy muy respetuoso. No, yo eso lo entiendo, ¿no? Sí. Hacer a los hijos rehenes, ¿no?, de tus convenciones políticas, se lo están pasando fatal, y hay sitios donde se pasa muy mal en la escuela, muy mal, y yo eso, verdad, que lo respeto, y no es una acusación personal hacia nadie. Todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos y yo lo respeto. Pero a nivel más general, yo creo que es urgente plantearse el acabar con el sistema de conciertos. Es absolutamente urgente. Si fuera solo eso, sería muy fácil, porque sería, bueno, hay que nacionalizar la educación, tiene que ser pública como en el resto de Europa, porque esto es una cosa absolutamente excepcional, el sistema que hay en España. Es algo que se creó excepcionalmente, en principio con carácter provisional por el gobierno del PSOE, por razones puramente coyunturales, y que luego se ha estabilizado porque efectivamente generaba un conjunto de ventajas para las clases medias muy ventajosos electoralmente, ¿no? Generaba réditos electorales muy evidentes. Lo que pasa es que si esa sola fuera, pues se podría plantear, ¿no? El problema es que la educación pública tiene también algunos problemas graves que no solo tienen que ver con la financiación, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, Mariano Fernández Cenguita también, que suele ser muy antipático y considerado muy antipático, lo señala a menudo, ¿no? Hay problemas relacionados, pues cómo somos los profesores, cómo enseñamos, ¿no? Lo poco dispuestos que estamos a dar cuentas de lo que hacemos, lo poco que estamos dispuestos a escuchar a los padres, a las madres, a los estudiantes, ¿no? Lo endogámica que es muchas veces la profesión, lo mal capacitados que estamos para abrirnos, ¿no?, a pensar cómo debemos enseñar ¿no? Este tipo de cuestiones. En la escuela pública ha habido un proceso de bunkerización en la enseñanza pública, una auténtica bunkerización, ¿no?, donde de lo único que se habla es de los ataques neoliberales a la enseñanza pública y nada de nuestros numerosos defectos como docentes, ¿no? Y eso es algo que desde luego va empeorando. La parte mejor desde el punto de vista pedagógico son las escuelas infantiles, y desde ahí va empeorando una caída en barrena hasta llegar a la educación universitaria, que es ya el acabose, ¿no? Yo lo digo en primera persona. Y además que, como sabes tú bien, son dinámicas muy autodestructivas, ¿no? Efectivamente, si está en un entorno, ¿no?, donde hay tan poca motivación para la docencia, tal, por mucha ilusión que le haga al principio, a uno le acaba arrastrando esa... Sí, además ahí se ha producido se han juntado el hambre y las ganas de comer, en la medida en que hay una herencia, digamos, una tradición franquista, donde el contrapolo democrático tenía más que ver con la participación de los estudiantes en las instituciones, pues, de gobierno, de semigobierno dentro de la propia universidad, para garantizar una cierta autonomía respecto a las fuerzas de represión estatales. Básicamente se hereda, digamos, esa idea de que los alumnos, si tienen algún tipo de participación o de control, es un control a nivel del ejecutivo, por así decir, de la universidad, pero no precisamente de cómo se están dando las clases ni cuál es el modelo educativo en concreto, con una universidad que está apuntando hacia el concepto de competencia, como competencia investigadora y en las publicaciones. Entonces ahí hay como una disonancia cognitiva, donde el que termina perdiendo sí o sí es el estudiante, al que se le está subiendo las tasas y le está ofreciendo el mismo producto o peor a mayor precio, lo cual sigue siendo una estafa en cualquier término. Entonces, claro, se produce un araquí salvaje donde se crean las condiciones de facto para que venga un liberal y diga, es que inevitablemente esta institución pública es ineficiente, ¿no? Claro. Y bueno, en la enseñanza universitaria, sobre todo en las de letras, pues te buscas la vida, ¿no? Y tampoco en las de ciencias debe ser horrible, pero en las de letras más o menos te buscas la vida. Pero claro, en las enseñanzas medias, en primaria, es un problema gravísimo, ¿no? Porque de lo que nunca se habla, a veces, ¿no?, se habla del sistema dual, ¿no?, entre concertada y pública, y lo terriblemente segregador que es. Pero de lo que no se habla nunca es de que efectivamente en las enseñanzas concertadas sí que hay experiencias innovadoras hasta cierto punto, ¿no? Y sí hay cierta reflexión pedagógica. Sí hay cierta sensación de que los profesores tienen que rendir cuentas, ¿no? No cuentas en términos mercantiles, pero sí cuentas pedagógicas de lo que está haciendo, de su motivación. Porque el mercado de trabajo es un horrible motivador, es de los peores que hay. Pero a veces es casi mejor que haya uno horrible que no haya ninguno, ¿no? Y eso me temo que es lo que nos está pasando a los docentes en la escuela, en la educación pública, ¿no? O sea, que da igual exactamente lo que hagas, ¿no? Ves a tus compañeros y tal, haciendo lo que sea, y da exactamente igual, no pasa nada, a nadie le pasa nada, están de no da clase, no pasa nada, y eso es terrible, ¿no? Porque
a la gente motivada yo creo que ese medio ambiente le arrastra. Y yo creo que ese es un debate que también tiene que tener la izquierda. No se lo podemos regalar a la derecha una vez más, ¿no? Yo creo que estamos regalando permanentemente conceptos y debates a la derecha y pasa lo que tú dices, ¿no? Entonces efectivamente llega un privatizador y dice, no, esto es ineficaz, es incapaz de motivar a la gente, el único motivador es la competencia salvaje y el mercado de trabajo. Yo creo que eso no es así. Que hay motivadores mucho mejores que el miedo al hambre, ¿no? y el miedo al despido, motivadores mucho más potentes y que somos capaces de encontrarlos, ¿no? Y de hecho es así, es muy, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo, o sea, yo qué sé, las clases de música, ¿no? las clases de fútbol, de lo que sea, hay colas, ¿no? Para apuntarte a eso fuera del ámbito escolar o de pintura, ¿no? Y no tienes a un tío vigilándote a ver si estás tocando el piano o no, ¿no? La gente lo hace con entusiasmo. Lo metes en el sistema escolar y ya es un infierno, ¿no? Que requiere vigilancia, supervisión, que el profesor de gimnasia vigile a ver si de verdad estás corriendo, te has ido a fumar. O sea, la capacidad del sistema escolar normalizado, ¿no? Para arruinar esa motivación intrínseca es asombrosa. O sea, no, a mí nunca deja de sorprenderme, ¿no? Y eso la universidad es una maquinaria ¿no? Increíblemente buena para eliminar la motivación intrínseca. Yo creo que eso deberíamos ser capaces de revertirlo, ¿no? O sea, y además una cosa curiosa que enlaza yo creo con un tema muy próximo a los temas que te interesan, pero también a pensadores o periodistas próximos a ti, como es el caso de Víctor Lenore, es la comprensión o el concepto implícito que hay dentro del acceso a la formación superior universitaria como promoción social. Claro. Y la falta de identidad, por así decir, proletaria, entre comillas, que hay desde que empezó el proceso de posindustrialización en los países avanzados, donde ya no se produce lo que comentaba, lo que describe preciosamente Willis en su libro de Aprender a Trabajar, que es que los hijos de clase trabajadora terminan saliendo del modelo, digamos, de esa escalera mecánica que llevas de primaria hasta el máster, hasta hacer el doctorado prácticamente, pero genera su propio concepto de autoestima a través de la idea de trabajo manual, ¿no? Una vez completamente evaluado el concepto de trabajo manual, nos encontramos con la situación de que mucha gente va a la universidad no porque tenga una vocación concreta, no tampoco porque busque un trabajo, porque esté con ese esquema, ¿no? Del mercado de trabajo, sino simplemente porque es lo que hay que hacer, ¿no? De alguna forma como por una dinámica de tendencia mayoritaria, ¿no? Que viene que es paralela a la no sé si consolidación del hipsterismo como modelo cultural a partir del cual se establece la jerarquía de las demás tribus urbanas, ¿no? No sé si tú ves un poco esa relación, o a lo mejor yo estoy exagerando, porque a mí me parecía muy evidente, habiendo estudiado en un colegio público en el que había la oportunidad, digamos, de estudiar formación profesional y había una formación profesional muy buena, se daba la circunstancia de que era uno de los colegios, el Juan de la Cierva, que tiene mayores notas en selectividad porque los estudiantes que iban a bachillerato tenían verdaderamente la intención de ir a la universidad y no estaban allí por un mero esquema de aspiracional, claro, falso y no aceptado endógenamente, ¿no? Claro. Yo siempre digo, ¿no?, que el mejor favor que se le podría hacer a la Universidad Española, la reforma urgente que necesita la Universidad Española, es la reforma de la formación profesional. Ese es el mejor favor, ¿no? Una dignificación de la formación profesional, una formación profesional potente, poderosa, con canales de comunicación con la educación universitaria. Y al revés, ¿no? Yo creo que hay muchas carreras universitarias que deberían ser formación profesional. O sea, el periodismo debería ser una carrera de formación profesional. No tiene ningún sentido que administración de empresas debería ser de formación profesional. Sí. Claro. Si es que hay muchas carreras que no tienen menos sentido que tengan un poco la disciplina académica, ¿no? Entonces, que no tiene el menor sentido, es absurdo y tiene que ver con una cosa puramente aspiracional, ¿no? De dignificación, ¿no? De ciertos oficios, de ciertas profesiones, y que tiene efectos ridículos, ¿no? Donde se empiezan a embutir a esas carreras, asignaturas que no tienen nada que ver. Y en ese sentido, yo creo que hay un punto de reflexión que es importante, ¿no? Que tiene que ver justamente con el igualitarismo, ¿no? Yo creo que este proceso aspiracional coincide en el tiempo, ¿no? El boom en todo el mundo, porque es un proceso mundial, ¿no? De la educación universitaria, se ha triplicado el número de estudiantes universitarios en todo el mundo, justamente con el momento en que se dispara la desigualdad en todo el mundo, ¿no? Donde no hay vías de acceso no académicas a esa especie de clase medianismo aspiracional, puramente, porque además coincide justamente, además es curioso, ¿no? Justamente con la bajada generalizada de los salarios, justamente con la precarización y justamente con el hecho objetivo de que la mayor parte de la gente que hace ese esfuerzo brutal no va a conseguir esos
resultados, todo lo contrario. Me va a generar una frustración enorme, que es lo que existe ahora mismo, porque me he matado a estudiar, he hecho un esfuerzo económico descomunal, pero siempre hay algo más que se pide, ¿no? Una estancia gratuita en no sé qué empresa, y si yo también consigo eso, será ya en Nueva York, ni siquiera valdrá de esta empresa de aquí, ¿no? Así que esa es una carrera hacia ninguna parte, ¿no? Y al revés, yo de repente lo que he conocido, porque era algo que tenía más o menos claro, pero lo que he conocido en los últimos años, desde que doy clase en trabajo social, que es una carrera muy bonita, donde es muy bonito dar clase, ¿no? Porque normalmente hay mucho alumnado de clase trabajadora, es una carrera completamente distinta a todas las que yo había dado clase antes, mucha gente de clase trabajadora, de barrios periféricos de Madrid, por ejemplo, y descubres que eso también aporta mucho, no sé si a todas las carreras, pero desde luego algunas muchísimo, ¿no? Conocimiento, formas de habitar la universidad, de habitar la academia, pero también conocimiento empírico, motivaciones completamente diferentes, ¿no? Y que a mí desde luego yo he aprendido muchísimo y estoy aprendiendo muchísimo en esa facultad, por ejemplo sobre ciencias sociales, sobre mi manera de entender las ciencias sociales, y sospecho que eso puede pasar en muchísimas carreras, ¿no? Así que yo creo que el igualitarismo no hay que verlo solo una cosa caritativa, ¿no? Hacia los que peor están, sino como un enriquecimiento mutuo, ¿no? Yo creo que también la gente que gana muchísimo dinero, que está en la cúspide de estos sistemas tan poco igualitarios, llevan vidas dañadas, ¿no? Yo creo que esa es una teoría de Wilkinson y Pickett, ¿no? En ese libro tan bonito de Desigualdad, que late de fondo. Ellos lo plantean en términos, pues eso, muy de medicina, ¿no? Y de epidemiología, pero yo creo que es una crisis en el fondo moral, ¿no? Que llevamos todos vidas dañadas, no solo los que peor están, también los que mejor están. Y es algo que he aprendido también en la universidad, ¿no? Que una universidad más igualitaria es mejor para todos, desde luego sobre todo para los que peor están, pero también para los que mejor están. Una universidad más rica, menos idiota. No sea menos idiota, y la que tenemos ahora es muy idiota. Bueno, pues nada, con esta invitación a ser menos idiotas terminamos la entrevista de hoy. Muchas gracias, César, por acogernos, y muchas gracias al cuñado o cuñada en este caso de César. Pues nada, lo dicho, que vaya bien.